se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Que no inclinan su rostro. Te damos gracias, bendito Dios, que estás en los sagrados cielos, por habernos bendecido durante el día que pasó, por habernos sustentado, por habernos guardado de todo mal, por permitirnos llegar a un nuevo día. Tu palabra dice que de tarde en tarde, así que ya estamos entrando en un nuevo día. Y queremos rogarte en el nombre de Jesucristo, nuestro Redentor, que nos guardes bajo tus alas preciosas, nos libres de todo mal y de todo peligro, que nos sustentes con tu mano derecha y que abra nuestra mente y nuestro corazón para escuchar tus verdades, tu mensaje, y no lo hagas calar en nuestros corazones, que sea lo suficientemente poderoso para hacernos ser diligentes y próximos a tu voluntad. Perdona nuestros pecados, límpianos de todo mal, bendiga a su pueblo alrededor del mundo, cada familia aquí representada, Señor, conectada a través del internet. Oramos por cada necesidad, oramos por cada alegría, por cada gozo, por cada pena o cada tristeza, tú las conoces. Conforme a tu gran misericordia te pedimos en Jesucristo que seas propicio a cada una de ellas, Padre. Bendíganos pues, en el nombre del Señor Jesucristo lo rogamos. Amén y amén. Amén. Bueno, muy buenas noches, hermano. ¿Me escuchan claro? Sí, pastor, adelante. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de 1 Corintios, capítulo 10. Hay un pasaje allí muy importante, muy interesante que Pablo señala. 1 Corintios, capítulo número 10, nos va a mostrar algo muy importante. El apóstol Pablo, escribiendo su carta a los Corintios, nos dice en el libro, en la primera epístola, capítulo 10, el versículo número... Bueno, él menciona aquí varias cosas interesantes. Vamos a leer desde el versículo 1, vamos a leer. Capítulo 10, versículo 1, dice así. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron a través del mar. Note usted que Pablo comienza a hacer un recuento de lo que antaño había sucedido. Y en ese recuento, Pablo señala la experiencia del antiguo pueblo de Israel, la experiencia justamente al salir, ¿verdad?, de ese Egipto, la experiencia del Éxodo, la experiencia marcada en la palabra, en el libro de Éxodo, en el libro de Números, en el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Esa experiencia, esas experiencias, esas dificultades, esas alegrías, esos gozos, ¿verdad? Y esas penas que vivieron en ese peregrinar, hermanos, por el cual Dios los estaba guiando, Dios los estaba llevando. Y Pablo, la primera referencia que hace en esta ocasión a esto es, mas no quiero que ignoréis, no quiero, hermanos, que ignoréis. Si nosotros buscamos en el diccionario qué significa la palabra ignorar, sería interesante el significado de ignorar. Ignorar traduce o nos dice, o el significado es no saber una cosa, o sea, no conocerlo. En la segunda definición es no hacer caso de una cosa o fingir no tener conocimiento de ella. Tres definiciones que se dan de la palabra ignorar. La primera, no saber una cosa. La segunda, hacer caso, no hacer caso de una cosa aún sabiéndola, o sea, se sabe la cosa, pero no se hace caso de ella. Y la tercera definición es fingir no tener conocimiento de ella, ¿no? Que sería muy similar a la segunda, al segundo significado.
Y Pablo aquí está llamando la atención de los corintios, de que él, diciéndole, yo no quiero que ustedes ignoren, o sea que al ustedes conocerlo, porque ya lógicamente conocían la palabra, Pablo se la había dado, Pablo se la había predicado, Pablo les había dado a conocer, pero podían ellos hacerse, dice, hay un dicho muy colombiano, que dice, los de la oreja mocha, ¿verdad? O los de la vista gorda, podían hacerse de este tipo de personas que aunque conocían, se hacían los que no conocían o se hacían los que no sabían o simplemente ignoraban la situación, ¿verdad? Esa es la palabra ignorar. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron a través del mar. Es una referencia interesante la que Pablo está diciendo, la que Pablo está marcando aquí. Dice nuestros padres, o sea, nuestros patriarcas, nuestros profetas, los que escribieron la palabra, los que nos dieron referencia y testimonio de todas las grandes cosas que el Señor hizo a través de ese éxodo, dice, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron a través del mar. El versículo 2 continúa diciendo, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Recuerden ustedes esta nube, ¿verdad? Era la nube que los protegía a ellos del sol y los guiaba a través del peregrinar, ¿verdad? A través del desierto y también a través del mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ese pase del pueblo, pues, israelita a través del mar, simboliza pues el bautismo, ¿verdad? Recuerden que ellos venían de una nación pagana y hasta ese momento pues estaban prácticamente esclavizados en ese estilo de vida, no conocían ningún otro estilo de vida, pero ahora venían a un estilo de vida en libertad hacia el cual Dios quería llevarlos y tenían que ser bautizados. Igualmente hoy una persona al conocer las verdades del Señor Jesucristo debe tomar su decisión de vida para vida y entregar su vida a través de la ceremonia bautismal, entregar su vida como símbolo de que entrega pues su vida completa, entera, sin reservas al Señor Jesucristo, ¿verdad? Igual el pueblo tuvo que pasar, ser bautizado por la nube y por el mar. Versículo 3, y todos comieron del mismo alimento espiritual. Amén, gloria a Dios. Versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y esta roca era Cristo nuestro Salvador. Pero Dios quedaron postrados en el desierto. Hubo una nota discordante, hermanos, en medio de la situación. Hubo una nota que no estaba de acuerdo con lo que se quería. Hubo un asunto o varios asuntos que trajeron o desarrollaron en medio del seno del pueblo, ¿ok? Algunos acontecimientos que fueron contrarios a la voluntad de Dios y que desarrollaron algunas situaciones, algunas circunstancias sumamente interesantes. Y Pablo, a partir del versículo 5, va a comenzar a describir, ¿verdad? Noten ustedes que Pablo primero llama la atención en el versículo 1 a que no lo ignoren, y luego comienza a narrar el gran amor y el plan divino para el pueblo de Israel. ¿Ok? Pablo primero muestra la gracia del Señor Jesucristo, primero muestra la grandeza del Padre Celestial y resalta el plan que Dios tenía para con ese pueblo. Y luego, después del versículo 5, comienza a introducir la nota discordante. Y sigue diciendo, versículo 5, pero Dios no se agradó de muchos de ellos, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ahora el versículo 6 va a dar algo sumamente interesante, una estocada muy apropiada para nosotros. Dice así, pero estas cosas fueron ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Noten ustedes el primer aspecto que Pablo resalta ya puntualmente, ¿ok? Dice que ellos codiciaron. Se desarrolló en medio del seno del pueblo una codicia, un deseo, ¿ok? Querían tener, querían comer,
querían beber, querían para ellos, y querían, y querían, y querían. Y esa situación, esa circunstancia, ese sentimiento se desarrolló en ellos hasta que se albergó en ellos, hasta que se desarrolló la codicia, ¿ok? Y Pablo dice aquí que ellos codiciaron cosas malas. Ahora el versículo 7 nos continúa diciendo, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito. Ahora va a mentar, ¿ok? Va a citar lo que está escrito. Y dice, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. Noten ustedes qué características tan interesantes. Dice comer, beber y luego que comieron y bebieron se levantaron a jugar. Muy bien, interesante, todo es muy interesante. Versículo 8. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos a Cristo, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Interesante cómo Pablo comienza a dar esta lista, ¿verdad?, de adversidades o de pecados en los cuales el profeso pueblo de Dios en esta transición se detuvo y cayó. El versículo número 9 nos dice, el versículo 10 nos introduce algo interesante y es que dice, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Ni murmuréis, dice, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, en manos del destructor. La definición del diccionario de la palabra murmurar es la siguiente: hablar en voz muy baja, en especial manifestando una queja o un disgusto por alguna cosa. Esa es la definición que da el diccionario de la lengua española con respecto a la palabra murmurar o murmuración. Hablar en voz muy baja, es decir, de una manera, podríamos decir, escondida, ¿ok?, de algo en especial, manifestando una queja o un disgusto por alguna cosa. Otra definición es hablar mal de una persona que no esté presente. Dos características que se desarrollaron en medio del seno del pueblo que salió de Egipto. Y Pablo, hablando a los corintios, le dice, ustedes no vayan a cometer el mismo error porque es un error garrafal. Es un error que os entregará igual que ellos fueron entregados en manos del destructor. Es un error que a vosotros también os entregará en las manos del destructor. El versículo 11 dice Pablo, y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo. Como ejemplo. ¿Ok? Esto es muy importante que nosotros busquemos la definición de la palabra ejemplo. Ejemplo, una persona o cosa digna de ser imitada por sus buenas cualidades. Frase, acción u objeto que se usa para explicar, ilustrar o aclarar una cosa. Las dos definiciones que da el diccionario de la palabra ejemplo. ¿Ok? En este momento Pablo cita la palabra ejemplo, mostrándole a ellos lo que sucedió en antaño y le dice, esto ocurrió y hoy nosotros lo tenemos escrito en los anales de la historia y en la palabra de Dios como ejemplo, y están escritas no solamente como ejemplo, sino para amonestarnos a nosotros sobre quienes los fines de los siglos han venido. Así que el que piensa estar firme, dice la palabra, mire que no caiga. Esto es un pasaje, hermanos, que es digno de ser estudiado detenidamente,
puesto que Pablo, escribiendo a los Corintios, hace un resumen de lo que pasó el pueblo de Dios antaño. ¿Ok? La primera parte dice, va haciendo un recuento, ¿verdad? Un repaso. Nuestros primeros padres, todos anduvieron bajo la nube, todos pasaron a través del mar, ¿verdad? El cruce del Mar Rojo. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Cruzaron el Mar Rojo. Todos comieron el mismo alimento espiritual, el maná. Todos bebieron de la misma agua espiritual, ¿verdad? El agua que brotó de la roca, que la roca era Cristo. Pero dice el 5 que Dios no se agradó de mucho de ellos, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Esto es muy interesante. Y hoy vamos a tratar de comprender y escudriñar un poco más a fondo y puntualmente, por lo menos, si no todas las ocasiones que Pablo menciona en este pasaje, por lo menos sí 2 o 3, ¿ok? Vamos a ir inicialmente a mirar algo interesante. Vamos a abrir el libro de Génesis, el capítulo 47, porque nuestra historia se remonta a algo muy interesante. Génesis, el capítulo 47, nos va a introducir a algo importantísimo, ¿ok? El capítulo 46 de Génesis es un capítulo clave, a mi juicio, que nosotros tenemos que estudiar, escudriñar y repasar detenidamente. Yo no he llegado a la profundidad de este capítulo y le recomiendo a cada uno de ustedes que lo escudriñe, Génesis 46 y 47, de una forma detenida, ¿ok? Escudriñenlo detenidamente, porque a mi juicio, hermanos, allí hay una explicación muy grande al respecto a todo lo que está sucediendo hoy con respecto al profeso pueblo de Dios en este tiempo, ¿ok? Pero quiero situarme en el capítulo 47 y leer alguna parte de este capítulo. Vamos a leer el versículo 1. Dice así: y José vino e hizo saber a Faraón y dijo, mi padre y mis hermanos, y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán y aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón, pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón, para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto te rogamos ahora que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti, la tierra de Egipto está delante de ti. En lo mejor de la tierra es habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres eficaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Y José introdujo a su padre y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió delante de Faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y le dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Yo no sé si alguna vez ustedes se han detenido a pensar en la profundidad de este pasaje, pero a mí me llama poderosamente la atención. Lo que en un momento llegó a ser o a conocerse o tal vez a definirse como una gran bendición, en lo postrero se convirtió en una de las peores maldiciones. Este pueblo que entró libre y rico, en un gran sentido, pues era un pueblo que nunca había sido esclavo hasta ese momento, era una familia muy, podríamos decir, beneficiada al tener toda la bendición de Dios. En ese momento, pues, acaba de tomar la decisión de mudarse a la tierra de Egipto. Y fue una mudanza como cualquier otra.
El versículo 12 nos sigue diciendo, y alimentaba José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre de pan, según el número de la familia. Y no había pan en toda la tierra, y el hambre era muy, muy, muy grave. Por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y también la tierra de Canaán. Noten ustedes, hermanos, que las circunstancias que rodeaban el tiempo que se estaba viviendo en este momento llevaron a vivir una de las peores crisis alimentarias registradas en la palabra de Dios. ¿Ok? Trajeron como resultado un hambre terrible, un hambre intensa, no solamente en la tierra de Egipto, que era el pueblo pagano de ese tiempo, sino también en medio de la tierra de Canaán. Y el versículo 13 nos continúa diciendo, y no había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Ahora, esto es muy interesante y muy importante, porque en este capítulo 47, hermanos, está resumido todo el plan satánico. Dios nos profetizó en este pasaje todo lo que se iba a dar en el fin de los tiempos. Como, hermanos, dice el versículo 14, y recogió José todo el dinero que se halló en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en la casa de Faraón. Una de las mejores representaciones del enemigo de las almas por las manifestaciones del carácter que nosotros vemos en la palabra de Dios, la encontramos en Faraón. En este momento vemos a José trabajando para Faraón, aunque podría bien ser cualquier otro personaje. Simplemente fueron circunstancias que en el momento Dios utilizó para tratar de preservar la simiente suya. ¿Ok? Sabemos que José fue un precursor, ¿verdad?, de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Dios utilizó a José en determinado momento para salvar a su pueblo. Pero, hermanos, también el pueblo cometió muchos errores al no escuchar la voz de Dios, al no seguir el plan que Dios había marcado para ellos respecto a las circunstancias y situaciones económicas que debían de reinarlos o que debían de rodearlos como pueblo de Dios. En vez de ser el pueblo de Egipto la respuesta en esta crisis mundial alimenticia, la respuesta al mundo debió haber sido el pueblo de Israel, la familia de Israel, ¿ok? La tierra, el pueblo, la familia que Dios había elegido, que Dios había escogido, esforzados en el plan que Dios les había mostrado originalmente de cultivar sus propios alimentos, de sembrar la tierra. Este pueblo hubiese sido respuesta, hermanos, para muchas otras personas en el planeta Tierra. Pero por el contrario, porque se convirtieron en ganaderos, ¿ok? Algo que Dios nunca había dicho que tenían que ser, se vieron en serios aprietos económicos y alimenticios y tuvieron que buscar refugio, pues, en la tierra de Egipto. La situación y la circunstancia fue tan fuerte y el hambre fue tan recia, que dice que se recogió todo el dinero que se halló en Egipto y todo el dinero que se halló en Canaán por los alimentos que de él compraban. Hermanos, esta mañana tuve la oportunidad de pasar por allí por un mercado que hay en un pueblo cerca de aquí, de el pueblo donde nosotros estamos morando actualmente, y averigüé cuánto costaba una libra de cebolla, y una libra de cebolla, hermanos, ya está en $1 americano. $1 americano. Yo no sé, quizás en Estados Unidos eso no sea significativo, pero aquí en Panamá es muy significativo, puesto que el precio de una libra de cebolla es aproximadamente entre 40 y 60 centavos. Hace el sábado estuvimos conversando, compartiendo con un grupo de hermanos acá en Panamá. Tuve la oportunidad allí de tener unos temas, mostrándole a ellos el avance de todas estas circunstancias y situaciones, y nos detuvimos a pensar en cuánto se había encarecido la vida en Panamá,
cuánto costaba anteriormente el comprar un vestido para un hijo, y nos dimos cuenta que hace unos 10 años, con $5 o con $10, uno iba al centro comercial y compraba desde zapatos hasta camisa. Es decir, podía vestir a su hijo completamente. Actualmente, usted va hasta con 30 o 40 dólares y ya no puede, ya no le alcanza, a duras penas le alcanza para los zapatos. Hermanos, en los últimos 10 años, el planeta Tierra ha sufrido un alza de precios, y cuando digo alza de precios, es un alza de precios en general, de casi el 500% en cuanto a la cadena básica alimenticia y en cuanto a las necesidades de primera base, de primera línea que tiene el ser humano. ¿Por qué? Porque el objetivo central del nuevo orden mundial, el sistema de Faraón actual, es recoger todo el dinero y meterlo en la casa de Faraón. Al tanto que hoy el mundo entero, hermanos, es un esclavo del dinero que no tiene absolutamente nada. Hoy el sistema paga con caramelos, pero el mismo sistema está diseñado para arrancar los caramelos inmediatamente después que el sistema babilónico te los da. Es decir, el dinero es toda una ilusión, el dinero es toda una mentira, que así mismo como llega, en 2 o 3 días siguientes ya no hay. Y ustedes me pueden decir si estoy equivocado. Es una de las manifestaciones que nos apuntan y que nos muestran cómo Génesis 47, versículo número 13 y 14, se cumple de una manera sorprendente a nivel mundial. Actualmente hay países como por ejemplo Estados Unidos, donde el sueldo de una persona es mucho más alta, pero también la esclavitud es mucho más alta, también las rentas son mucho más altas, también la ropa es mucho más alta, y la canasta alimenticia pues ni se diga que es muchísimo más alta. Asimismo, entonces, como se gana, también se gasta. Es interesante notar cómo el planeta Tierra ha venido creando y ha venido esclavizando al ser humano con el fin de recoger todo el poder adquisitivo que está en manos solamente de algunos pocos, y el poco que queda entre las familias de medianos recursos y de escasos recursos también está siendo recogido por el sistema o por la élite mundial. Y la palabra nos termina diciendo en el versículo 14, y metió José el dinero en casa de Faraón. Hoy, hermanos, el fisco, hoy, hermanos, hasta, escuchen esto que les voy a decir, hasta los policías de tránsito, cuando usted le pone una boleta, hermanos, es simplemente una estafa para que usted pague, para quitarle, para robarle a usted de lo poco que usted tiene en el bolsillo, para que usted se lo dé, se lo arrancan, se lo sacan, le meten la mano en el bolsillo, en la bolsa, y le extraen el dinero. ¿Ok? Aunque a usted no le guste, aunque usted no lo quiera. Esto es algo sorprendente, hermanos. Medítenlo para que ustedes se den cuenta. El versículo 15 nos continúa diciendo, y acabado el dinero en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo, danos pan, José, danos pan. ¿Por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Danos pan. La gente no había hecho provisión. La gente no tenía que comer, hermanos. La gente no se había preparado para lo que podía venir. Como decía el hermano Restrepo hace un momento, esos árboles no van a dar en un mes. Esos árboles no van a dar en 3 meses, hermanos. Un árbol de aguacate mínimo va a tomar 3 años en dar. Un árbol de guayabas igual. Y los árboles van a terminar, van a demorar en desarrollarse. Y el hambre va a ser muy cruda. Yo quiero leerles en este momento del libro Testimonio para la Iglesia, el tomo 1, la página 236. Se titula Viene una gran angustia, se titula el testimonio. Y dice de la siguiente manera, vi en la tierra una gran angustia, mayor que la que hemos presenciado hasta aquí. Ella escribió esto, hermanos, en el año 1901, si mal no estoy, ¿ok? Perdón, fue un folleto de 16 páginas publicado en diciembre de 1855, mucho antes, ¿ok? Dice que fue lanzado en un periodo entre 1855
y 1868, Testimonio para la Iglesia, el tomo 1. Así que en ese tiempo ella dio esta referencia que dice: vi en la tierra una gran angustia mayor que la que hemos presenciado hasta aquí. Oí gemidos y clamores de angustia y vi grandes compañías empleadas en batalla. Yo no sé, mis amados hermanos, si me están escuchando en este momento. ¿Están conmigo? ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí, pastor, lo que pasa es que la cadena bien. está en mute. Vi en la tierra una gran angustia mayor que la que hemos presenciado hasta aquí. Vi grandes compañías empleadas en batalla. Oí el tronar del cañón, note que había guerra, ¿ok? Y el fragor de las armas, la lucha cuerpo a cuerpo, y los gemidos y oraciones de los moribundos. El suelo estaba cubierto de muertos y heridos. Vi familias desconsoladas y desesperadas que sufrían privaciones en muchas moradas. Voy a volver a leer esta oración. Dice así: vi familias desconsoladas y desesperadas que sufrían privaciones en muchas moradas. ¿Qué es la palabra privaciones? ¿Qué significa la palabra privaciones? Vamos a verlo aquí en el diccionario, ¿ok? Privaciones. La palabra privación o privaciones tiene la primera definición y dice lo siguiente: privación, pérdida de lo que se poseía o gozaba. Segunda definición: pena con que se desposee a uno del empleo, derecho o dignidad que tenía por un delito que ha cometido. Tercera definición: carencia o escasez de los bienes más elementales. Escuchen esta definición: carencia o escasez de los bienes más elementales. Hermanos, carencia o escasez de los bienes más elementales. Volvamos a Génesis 47, versículo 15. Génesis 47, versículo 15, dice así: y acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo: danos pan, José, danos pan. ¿Por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Y José les dijo: ustedes tienen hambre. Dad acá vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. Y ellos, desesperados por el hambre, trajeron sus ganados a José, y José les dio alimento por caballos y por el ganado de las ovejas y por el ganado de las vacas y por asnos, y los sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Noten ustedes qué interesante. Despojados para el sistema de Faraón, despojados por Faraón, toda la riqueza fue a dar a las arcas del Faraón, y ahora ya sin más dinero, sin más posesión económica, monetaria, entonces lo único que quedaba era sus ganados. Vuelvo a leer, página 236, Testimonios para la Iglesia. El suelo estaba cubierto de muertos y heridos. Vi familias desconsoladas y desesperadas que sufrían privaciones en muchas moradas. Ahora mismo hay muchas familias, dice la mensajera del Señor, que sufren privaciones, pero esto aumentará. Dice ella, ya en 1855, entre 1855 y 1860, ya había familias que gozaban privaciones, pero dice ella, esto aumentará. Los rostros de muchos se veían demacrados, pálidos y afectados por el hambre. Noten ustedes que ella puntualiza ahora la necesidad básica número 1 que se va a golpear en los últimos días.
y que ninguno pueda comprar ni vender, ¿ok? Y que ninguno pueda ir al supermercado. Dice, vi a rostros pálidos y afectados por el hambre. Me fue mostrado que el pueblo de Dios debiera estar íntimamente unido por los vínculos de la comunión y el amor cristiano. Solo Dios puede ser nuestro escudo y fortaleza en este tiempo de calamidades nacionales. El pueblo de Dios debe despertarse, debe aprovechar sus oportunidades de diseminar la verdad, porque éstas no durarán mucho tiempo. Se me mostró angustia, perplejidad y hambre en la tierra. Satanás procura mantener al pueblo de Dios en un estado de inactividad e impedirle que desempeñe su parte en la difusión de la verdad, para que al fin sea pesado en la balanza y sea hallado falto. Hermanos, aquí la mensajera del Señor nos está puntualizando, nos está mostrando que en los últimos días vendrá hambre, vendrán privaciones, vendrán necesidades. La palabra de Dios ya lo había profetizado también en Génesis 47. Y si ustedes continúan leyendo el capítulo, se van a dar cuenta de lo importante de ese pasaje tan profundo y revelador, puesto que allí está revelado todo el plan del enemigo de las almas. Vi que los hijos de Dios aguardaban a que sucediese algún cambio, página 237, y se apoderase de ellos algún poder compelente. Hermanos, hoy nosotros, como pueblo de Dios, estamos esperando que sobre nosotros sea derramado ese poder del Espíritu Santo para entonces ser impelidos a actuar o a trabajar diligentemente en lo que tenemos que hacer. Pero aquí vemos que ella lo está diciendo claramente. Note lo que dice. Vi que el pueblo de Dios, vi que los hijos de Dios aguardaban a que sucediese algún cambio. Aguardaban, esperaban, ¿ok? Esperaban. Hay mucho pueblo de Dios hoy esperando. ¿Esperando qué? A que se produjese algún cambio, a que algo extraordinario sucediese, a que una nueva noticia lo llevara a actuar. Y de esa manera se apoderase de ellos algún poder compelente, o sea, que los impele, que los obligue, que los impulse a actuar. Punto. Sigue diciendo, pero sufrirán una desilusión porque están equivocados. Deben actuar, deben echar mano del trabajo y clamar fervorosamente a Dios para obtener un conocimiento adecuado de sí mismos. Las escenas que se están desarrollando delante de nosotros son de suficiente magnitud para hacernos despertar y grabar la verdad en el corazón de todos los que quieran escuchar. La mies de la tierra está casi madura. Hermanos, el pueblo de Dios hoy, o el profeso pueblo de Dios hoy, está esperando a que algo espectacular suceda, que los impele o que los lleve, que los arrincone o que los obligue a actuar, que los obligue a dejar las ciudades, que los obligue a abandonar los trabajos, esos empleos que son para gloria de la bestia y de su sistema. El profeso pueblo de Dios está esperando algo espectacular para entonces abandonar el sistema apóstata corporativo. El profeso pueblo de Dios está esperando algo espectacular para entonces abandonar la carne, para entonces abandonar los productos animales. El profeso pueblo de Dios hoy está esperando algo espectacular para entonces hacer lo que tiene que hacer. El ángel, a través de su mensajera, el Señor, el Eterno, a través de su mensajera, dice, van a sufrir un gran chasco. No deben esperar, sino que deben actuar. 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 El ser humano, este servidor lo ha mencionado muchas veces a través de esta cadena,
Muchas veces hemos conversado sobre esto, pero es muy importante que lo recalquemos hoy nuevamente. Hasta este momento hemos cometido un error muy grande, o hasta estos tiempos, pues, que el Señor está despertando a sus siervos alrededor del mundo. La religión ha tenido un problema en toda la cristiandad, y es el siguiente. La religión se ha acostumbrado a separarse de la vida cotidiana. Se ha acostumbrado a dividir la religión de nuestro entorno diario. Se ha acostumbrado a dividir o separar la religión de lo que nosotros hacemos diariamente. Al tanto que hay personas que trabajan hasta los sábados por la noche, los viernes por la noche, que ya es sábado, ¿ok? En determinado hospital, he conocido personas que trabajan en determinados hospitales el viernes en la noche y dicen, no, mi sueldo yo lo dono, ¿ok? Yo no gano nada. He visto cosas como estas en medio del seno del pueblo de Dios. También conozco adventistas del séptimo día que son abogados litigantes, abogados del mundo, según las leyes del mundo, cosa que no debería de ser. Y es porque la religión va por una parte y lo que nosotros hacemos o lo que nosotros vivimos a diario va por otra parte. La religión se ha dividido, se ha separado de lo que nosotros hacemos o vivimos comúnmente. Esto es un error muy grande, muy letal, muy contundente. Pues Cristo nos mostró y nos muestra a través de su palabra y del espíritu de profecía que nuestra vida es Cristo, y como Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ya no vivo yo, dice Pablo, mas Cristo vive en mí. Hoy, hermanos, el profeso pueblo de Dios, adventista del séptimo día, está estudiando en las universidades para convertirse en los abogados, en los doctores del sistema del nuevo orden mundial. Hoy el sistema los está preparando para que sean los doctores, los ingenieros, los artistas, los arquitectos del nuevo orden mundial, para que sean parte de esos esclavos que le hacen ladrillos, que cosen ladrillos, para que Faraón, Satanás, siga construyendo y edificando su reino. Y esto ha sucedido porque se ha dividido la religión de nuestra vida cotidiana. Somos religiosos hoy simplemente del sábado. Somos adventistas simplemente del sábado. Pero los demás días abandonamos la falda, las mujeres abandonan la falda y ya se ponen el pantalón. Los hombres abandonan la corbata y ya se ponen su ropa rudimentaria de todos los días trabajar. Y se van a trabajar al sistema para ganar plata con Faraón, para trabajar para Faraón, para vivir para Faraón y para comer de Faraón, siendo esclavos de Faraón. En medio de todo este error tan grande que se ha cometido, hay un error que es, para mí, a mi juicio, el golpe más letal que Satanás está dando al cristianismo. Y es que el cristiano ha dividido la religión, ha separado la religión de sus necesidades básicas. Y hoy, por ejemplo, un adventista del séptimo día lucha con todas sus fuerzas para no estar sin dinero. Trabaja para el sistema como una mula para no estar sin dinero. Vive para el sistema y come del sistema, respira en el sistema para no estar sin dinero. Y lo que quede, ese 10%, pues se lo devolvemos a Dios, para que Dios no se enoje con nosotros y para mantenerlo allí contento. Hermanos, se está cometiendo un grave, un letal error, porque la religión
no se puede separar de nuestras necesidades básicas. Babilonia sabe muy bien cómo llegar al control del ser humano y lo está haciendo a través de las necesidades básicas. Y el ser humano cada día se introduce más en ese sistema, cada día se ahoga más en ese sistema porque no sabe y ha separado la religión de las necesidades básicas. Por eso Apocalipsis capítulo 13 nos lo dice claramente, hermanos. Yo no sé por qué hemos dividido esto, yo no sé cómo leemos la palabra, pero ahí está muy claro y dice que no pueda ni comprar ni vender, sino el que tenga la marca de la bestia. La bestia sabe muy bien que lo que necesita tocarle al ser humano son las necesidades básicas. Y es que Satanás es un arduo escudriñador y estudiante de la Biblia. Nosotros vemos en la Biblia cómo una y otra vez el pueblo antaño cayó. Y estas cosas les acontecieron, dijo Pablo, como ejemplo a nosotros, los que han alcanzado los finales del tiempo. En el libro de Éxodo, el capítulo 15, libro de Éxodo, capítulo 15, vamos a ver versículo 22. Libro de Éxodo, capítulo 15, versículo número 22. Noten ustedes qué interesante. Dice así. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron del desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto, sin hallar agua. 3 días por el desierto. El pueblo de Dios caminó 3 días por el desierto. Yo no sé si alguna vez ustedes han caminado por el desierto. Yo tuve la oportunidad de ir a un semidesierto en Argentina, en la Patagonia, donde estuve allá teniendo unas conferencias con algunos hermanos en Cipolletti. Pero esto ni siquiera, en donde yo estuve, ni siquiera se asemeja a un desierto real. ¿Ok? Yo no sé cuántos de ustedes han estado en el desierto. En Estados Unidos entiendo que hay desiertos. Pero ¿cuánto podemos nosotros vivir sin agua? En el ambiente normal en que nosotros vivimos. ¿Cuánto podríamos soportar sin agua? El pueblo de Dios partió por 3 días a través del desierto sin hallar agua. Versículo 23 nos continúa diciendo, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Hermanos, la necesidad básica número 1 del ser humano es el aire para vivir. Pero la necesidad básica número 2 del ser humano para vivir es el agua. La necesidad básica número 3 del ser humano para vivir es el alimento. El ser humano no puede vivir sin estas 3 cosas. Grábenlo en su mente, grábenlo en su cabeza. El ser humano no puede vivir sin estas 3 cosas. Y la segunda necesidad básica de la cual el pueblo careció en este momento, o que se vio en aprietos, fue el agua. Y camino de 3 días llegaron a un lugar conocido como Mara. Y en Mara dice, no pudieron beber las aguas porque eran amargas. Esta situación desconcertante, esta situación de necesidad, esta situación de aprieto aparente, porque Dios tenía todo en sus manos, todo bajo control, pero esta situación insignificante, podríamos decirla hoy, entre comillas, trajo como resultado lo que Pablo nos dio en 1 Corintios capítulo 10. Una de las características que Pablo enunció en la carta que escribió a los Corintios en el capítulo 10. Dice, y entonces, versículo 24, a raíz de las aguas amargas, el pueblo murmuró contra Moisés y dijo,
¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, el cual, cuando lo metió dentro de las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. El pueblo partió, hermanos, del Mar Rojo. El pueblo partió del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días y el agua escaseó. Hermanos, la necesidad básica del agua va a ser algo que va a utilizar el enemigo para tratar de arrinconar a muchísimos en sus, o obligarlos a que se afilien a sus filas. ¿Ok? El agua. Quiero leerle del libro Patriarcas y Profetas. En el libro, en el capítulo. El capítulo es del Sinaí. A ver, déjenme ver dónde está. El capítulo es del Mar Rojo. Ok. Déjenme buscarlo, por favor. Del Mar Rojo al Sinaí. Noten ustedes el Espíritu de Dios comentando este pasaje de Éxodo capítulo 15. Dice así. Desde el Mar Rojo, leo el capítulo 26, página 263 de mi libro, Patriarcas y Profetas. Desde el Mar Rojo, las huestes de Israel reanudaron la marcha, guiadas otra vez por la columna de nube. El panorama que los rodeaba era de lo más lúgubre. Estériles y desoladas montañas, áridas llanuras, y el mar que se extendía a lo lejos con sus riberas cubiertas de los cuerpos de sus enemigos. No obstante, estaban llenos de regocijos porque ya eran libres, y todo pensamiento de descontento se había acallado. Pero durante 3 días de marcha no pudieron encontrar agua. La provisión que habían traído estaba agotada. No había nada que apagara la sed abrasadora mientras avanzaban lenta y penosamente a través de las llanuras calcinadas por el sol. Y yo quiero, mi amado hermano, en este momento que usted vaya haciendo el recuento mental de este caminar. ¿Ok? Moisés, quien conocía esa región, sabía lo que los demás ignoraban, que en Mara, el lugar más cercano donde hallarían fuentes, el agua no era apta para beber. Con gran ansiedad observaba la nube guiadora. Con el corazón desfalleciente oyó el regocijado grito: ¡agua! ¡agua! Hermanos, Moisés estaba viviendo un calvario en este momento. Dentro de él había una pena, había una preocupación. Sabía que ese lugar no tenía agua porque lo conocía de antaño, pues estuvo muchos años en medio de este desierto. Sabía que las aguas del lugar donde se dirigían eran amargas, no podrían beberlas, y sabía que el pueblo tenía una necesidad, pero aún así se mantenía firme como viendo al invisible. Con el corazón desfalleciente oyó el regocijado grito cuando dijo: ¡agua! ¡agua! Que resonaba por todas las filas. Los hombres, las mujeres y los niños, con alegre prisa, se agolparon alrededor de la fuente cuando un grito de angustia salió de la hueste. El agua era amarga. En su horror y desesperación, reprocharon a Moisés por haberlo dirigido por ese camino, sin recordar que la divina presencia mediante aquella misteriosa nube era quien los había estado guiando tanto a él como a ellos mismos. Escuchen, hermanos, y pónganle mucho sentido a esto, porque esto es muy importante. Y estas cosas fueron escritas como testimonio para nosotros, hermanos, como ejemplo para nosotros, los que han alcanzado a los fines del tiempo. Ellos en ese momento dejaron de mirar a la nube que era la que los conducía y miraron a Moisés
y comenzaron a murmurar y a reprochar a Moisés. Pero Moisés no tenía la culpa, Moisés no los había guiado allí. Quien los había guiado era la nube. En su tristeza por la desesperación del pueblo, Moisés hizo lo que ellos no se habían olvidado de hacer. Imploró fervorosamente la ayuda de Dios. Y ya ustedes conocen la historia. El Eterno le refirió una planta, un árbol. Moisés lo echó y el agua se endulzó. De Mara, el pueblo se encaminó hacia Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Allí permanecieron varios días antes de internarse en el desierto de Sin. Un mes después de haber salido de Egipto, establecieron su primer campamento en el desierto. Sus provisiones alimenticias se estaban agotando y había escasez de hierba en el desierto, y sus rebaños comenzaban a disminuir. Vamos a leer en este momento Éxodo capítulo 16, porque aquí está precisamente lo que sucedió luego de Mara. Éxodo capítulo 16, versículo 1. Dice así: y partiendo de Elim, toda la congregación de los hijos de Israel vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del mes segundo después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y le decían los hijos de Israel: ¡ah! Mejor hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Imagínense en la queja tan terrible, mis amados hermanos, que ellos echaron contra Moisés y contra los líderes, contra Aarón. La queja tan terrible que dieron a Moisés y decían: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Hermanos, y esto ocurrió como ejemplo y como amonestación está escrito para nosotros. Patriarcas y profetas, comentando este pasaje, nos dice lo siguiente: sus provisiones alimenticias se estaban agotando. Ni siquiera se habían agotado, hermanos, todavía tenían que comer, pero se estaban agotando. Había escasez de hierba en el desierto y sus rebaños comenzaban a disminuir. ¿Cómo podrían suministrarse alimento esta enorme multitud?, se preguntaban. Las dudas se apoderaron de sus corazones y otra vez murmuraron. Hasta los jefes y ancianos del pueblo se unieron para quejarse contra los caudillos nombrados por Dios. Ojalá hubiéramos muerto a mano de Jehová en tierra de Egipto, dijeron. Hasta entonces no habían sufrido de hambre. Sus necesidades habían sido suplidas, pero temían por el futuro. No podían concebir cómo esta enorme multitud podía subsistir en su viaje por el desierto, y en su imaginación veían a los hijos muriendo de hambre. El Señor permitió que se vieran cercados de dificultades y que se dirigieran hacia Él y que sus provisiones alimenticias disminuyeran para que sus corazones se dirigieran hacia Él que hasta entonces había sido su libertador. Fíjense, hermanos, que Dios tenía un plan en esta escasez, tanto en la escasez de agua como en la escasez aparente de alimento. Dios tenía un plan. El Señor permitió que se vieran cercados de dificultades y que sus provisiones alimenticias disminuyeran para que sus corazones se dirigieran hacia el que hasta entonces había sido su libertador. Esto es lo que es contrario, a esto es lo que es contrario hoy el sistema en el que nosotros vivimos. Porque hoy no es Dios el que nos soluciona, hoy no es Dios el que nos provee. No conocemos lo que es vivir por fe en Cristo. Hoy el que resuelve soy yo, el que tiene que trabajar soy yo, el que tiene que sudar soy yo, el que tiene que ir a hacer lo que tiene que hacer soy yo. Y no se conoce lo que es
vivir por fe como viendo al invisible. Y ese sentimiento, hermanos, eso era precisamente lo que Dios quería que el pueblo desarrollara. En un sistema como en el que hoy vivimos, donde lo único que hacemos es abrir la nevera, hermanos, y tenemos abundancia de pan, abundancia de agua, no nos falta el que beber, no nos falta el que comer. En ese sistema nosotros crecemos y vivimos creyendo que eso nunca va a faltar, pero Dios tiene que permitir esa falta de esa abundancia, hermanos, esa escasez, para que entonces el pueblo voltee a mirar con los ojos de la fe a aquel que es nuestro libertador. Si en su necesidad clamaban a Él les otorgaría señales de su amor y cuidado. Les habría prometido que si obedecían sus mandamientos, ninguna enfermedad los afligiría. El Señor les había prometido ser su Dios, hacerlos su pueblo y guiarlos a una tierra grande y buena. Pero siempre estaban dispuestos a desmayar ante cada obstáculo que se encontraban en su marcha hacia aquel lugar. De manera maravillosa los había librado de su esclavitud de Egipto para elevarlos y ennoblecerlos. Escuchen esto, hermanos, porque por esto es que nuestro Padre eterno quiere sacarnos de este sistema diabólico en el cual no conocemos lo que es vivir por fe. Por esto es que Dios nos está haciendo el llamado: salid de ella, pueblo mío. Por esto es que Dios está allanando el camino para que su pueblo salga a los campos donde vamos a vivir dependientes del Eterno a través de la tierra y de las bondades de ella, con el fin de elevarlos y ennoblecerlos y hacerlos objeto de alabanza en la tierra. ¡Guau! Alabado sea el nombre de nuestro eterno Padre Celestial. ¡Qué plan más maravilloso, hermanos! ¡Qué plan más completo, hermanos! ¡Qué plan más veraz! ¡Qué plan más grande el que Dios tenía para con este pueblo! ¡Qué plan más grande el que Dios tiene para contigo, mi amado, y para conmigo en este tiempo! De manera maravillosa, dice, los había librado de su esclavitud de Egipto, con el fin de elevarlos y ennoblecerlos y hacerlos objeto de alabanza en la tierra. Pero era necesario, para que esto se diera, que ellos hicieran frente a dificultades y que soportaran privaciones. ¡Wow! El ser humano hoy lucha con todas sus fuerzas para no tener privaciones. Hoy luchamos desesperadamente para que en nuestros hogares no hayan privaciones. Pero Dios tiene un plan a través de las privaciones. Recuerdo alguna vez alguien me dijo: nunca le pidas a Dios paciencia. Y yo le dije: ¿por qué? Y me dice: porque la paciencia únicamente se consigue a través del crisol de la dificultad. Pero es necesario desarrollar paciencia. Y cada vez que Dios nos introduce en el crisol de la prueba, nosotros gemimos porque sea quitada la prueba. Cada vez que Dios nos roza contra el esmeril del pulimiento, nosotros nos duele y gritamos: Señor, quítame de aquí. Y la prueba es quitada, hermanos, y nosotros no avanzamos hacia donde Dios nos quiere llevar. Cada vez que el Señor quiere desarrollar en nosotros fe, es menester que seamos juntados, que seamos oprimidos contra el esmeril que pule la piedra para sacar esa preciosa esmeralda. Pero duele, duele y duele. La prueba, la dificultad. El pueblo pasaba por aparentes dificultades, aunque Dios todo lo tenía bajo control. Sigue diciendo Patriarcas y Profetas, página 265. Dios estaba elevándolos del estado de degradación y preparándolos para ocupar un puesto honorable entre las naciones, a fin de encomendarles importantes cometidos sagrados. Si en vista de todo lo que había hecho por ellos, hubieran tenido fe en Él, habrían soportado alegremente las incomodidades, privaciones y hasta los verdaderos sufrimientos, pero no estaban dispuestos a confiar en Dios más allá de lo que podían presenciar en las continuas evidencias de su poder. Olvidaron su amarga servidumbre en Egipto, olvidaron las bondades y el poder
que Dios había manifestado en su favor al liberarlo de la esclavitud. Olvidaron cómo sus hijos se habían salvado cuando el ángel exterminador dio muerte a todos los primogénitos de Egipto. Olvidaron la gran demostración del poder divino en el Mar Rojo. Olvidaron que mientras ellos habían cruzado con felicidad el sendero abierto especialmente para ellos, los ejércitos enemigos, al intentar perseguirlos, se habían hundido en las aguas del mar. Y ahora escuchen esto, hermanos, porque a mí me pone a temblar literalmente esta lectura. Veían y sentían tan solo las incomodidades y pruebas que estaban soportando. Y en lugar de decir, Dios ha hecho grandes cosas con nosotros, ya habiendo sido esclavos, nos hace una gran nación, hablaban de las durezas del camino y se preguntaban cuándo terminaría su tedioso peregrinaje. Hermano y hermana que me estás escuchando, Dios se propone algo grande con este pueblo adventista del séptimo día. Dios se propone algo grande con este pueblo a quien está levantando y puliendo en este tiempo en que estamos viviendo. Pero el pueblo tiene que prepararse para lo que viene, hermanos. Las necesidades van a ser grandes. Aparentemente nos van a apretar. Aparentemente nos van a oprimir. Vamos a ser pulidos en este esmeril. Pero de allí el Señor va a sacar ese pueblo que va a caminar junto al Cordero por donde quiera que el Cordero va. Apocalipsis 14, versículo 1. Recuerdo yo, al estar en el campo sembrando, con el asadón en la mano bajo el sol despiadado, trabajando la tierra, moviendo la tierra. Recuerdo yo hace 15 días que estuve sembrando un plantío de papayas bajo el sol, limpiando un área, destroncando un área, porque nacen cizañas satánicas en la tierra y hay que despojarlas, hay que limpiarlas, hay que reclamarle la tierra en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuánto duele? ¿Cuánto cuesta? Recuerdo yo la semana pasada, mientras trabajaba en el puesto de avanzada, estábamos poniendo un piso, el momento en que estaba allí arrodillado en ese piso, tallando ese piso de concreto, hermanos, aquí, allá, con la regla, llevando, trayendo el cemento, el concreto fuerte, pesado, ¿ok? Y mis manos, mis brazos desfallecían de dolor, pero tenía que continuar en el nombre del Señor Jesucristo, tenía que continuar en el nombre del Eterno, tenía que continuar. Él es mi sustentador, Él es mi Rey, Él es mi todo, Él es mi Señor. Oh, hermanos, cuánto duele. Oh, hermanos, cuántas dificultades hay que enfrentar. Cuántas dificultades hay que enfrentar. Cuántas dificultades tendremos que enfrentar. Y estas cosas les ocurrieron como ejemplo para amonestarnos a nosotros, a los que han alcanzado los finales del tiempo. La historia de la vida de Israel en el desierto fue escrita para beneficio del Israel de Dios hasta el fin del tiempo. El relato de cómo Dios trató a los peregrinos en todo su recorrido por el desierto, en su exposición al hambre y a la sed y al cansancio, y en las grandiosas manifestaciones de su poder para aliviarlos, está lleno de advertencias e instrucciones para su pueblo de todas las edades. Las variadas experiencias de los hebreos eran una escuela destinada a prepararlos para su prometido hogar en la Canaán. Dios quiere que su pueblo de estos días repase con corazón humilde y espíritu dócil las pruebas a través de las cuales el Israel antiguo tuvo que pasar para que lo ayuden en su preparación para la Canaán celestial. Hermanos, escrito está. Dios quiere que su pueblo de estos días repase estas experiencias para que lo ayuden en su preparación hacia la Canaán celestial. Quiero leer en este momento el libro de Números, el capítulo 14. Si me acompañan, libro de Números, capítulo 14, por favor.
Porque en el libro de Números, el capítulo 14, se da también una circunstancia interesante. No olviden, no pierdan de vista las necesidades básicas. La primera, el aire. La segunda, el agua. La tercera, el alimento. Capítulo 14, versículo 1. Entonces, después de que los espías volvieron con la descripción de la tierra a la cual tenían que entrar y tomar posesión de ella, ustedes conocen el relato, dice que los espías fueron y volvieron. De los espías, los únicos que dieron una acertada descripción fueron dos, ¿verdad? Caleb y Josué. Los demás dieron una exagerada descripción hablando lo adverso. Entonces hubo una reacción entre el pueblo. El versículo 1 nos dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y toda la congregación le dijo: mejor hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, mejor hubiésemos muerto en el desierto. ¿Por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada y que nuestras esposas y nuestros chiquitos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: hagamos un capitán y volvamos a Egipto. ¡Wow, hermanos! Hermanos, hagamos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestiduras y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Y si Jehová se agradare de nosotros, Él nos meterá en esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nuestro pan son, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud, en vez de ponerse del lado de Yahweh, de Jehová nuestro Dios, pensaron y murmuraron y acordaron apedrearlos con piedras. Mas la gloria del Señor se apareció en ese momento. Esto dio como resultado, hermanos, que el pueblo fuera de vuelta al desierto. Apreciados hermanos que me están escuchando en este momento, lo que nos espera no es nada fácil. Se aproxima, dice la mensajera del Señor, una gran crisis. Y la palabra nos está mostrando que la primera necesidad básica en la cual se vieron en aprietos fue el agua. El agua. Yo quiero leerles en este momento una noticia del 2015, ¿ok? De abril de 2015, que salió en un periódico colombiano que se llama El Espectador, un antiguo periódico colombiano, se llama El Espectador, muy conocido en Colombia, de muy buena reputación. La noticia se titula así, dice: los magnates se apoderan del agua. A medida que aumentan las noticias por poblaciones que se estaban muriendo de sed, también crece la preocupación por otro fenómeno. Grandes conglomerados bancarios como Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Citigroup, UBS, Deutsche Bank, Credit Suisse, Macquarie Bank, Barclays Bank, Blackstone Group, Allianz y HSBC, entre otros, consolidan su control sobre el agua del planeta. El objetivo es obtener el derecho de aprovechar las aguas subterráneas, los acuíferos y los ríos. La tierra que contiene grandes extensiones de agua.
lagos, lagunas y manantiales naturales en las superficies o en las aguas subterráneas, proyectos de desalinización, de purificación y tecnologías de tratamiento, empresas de servicios públicos de saneamiento del agua, mantenimiento y construcción de infraestructura de suministro, servicios de ingeniería de agua y el sector de agua al por menor, como los que participan en la producción y las ventas de agua embotellada. De acuerdo con un informe de la revista digital Enlace en México, grandes magnates como T-Boyne Speakers y el expresidente George Bush y su familia, y algunos otros más, multimillonarios filipinos, entre otros, están comprando miles de hectáreas de tierra con acuíferos, lagos, derechos sobre el agua, servicios sanitarios y acciones de empresas de tecnología e ingeniería del agua de todo el mundo. El artículo cuestiona cómo, mientras los multimillonarios acaparan las zonas de producción de agua, los gobiernos les facilitan el camino al tratar de limitar la capacidad de los ciudadanos para ser autosuficientes en el suministro. La primera necesidad básica que golpeó al pueblo de Israel mientras transitaba por el desierto fue la escasez del agua. Hermanos, nosotros tenemos que alistarnos hoy y salir de Egipto como salió el pueblo de Israel antaño. Tenemos que caminar a través del desierto y tenemos que, como ellos, ser preparados, al igual que ellos fueron preparados en medio del desierto. Nosotros también tenemos que ser preparados. ¿Sufriremos privaciones? Hermanos, qué difícil es conseguir agua en medio del campo. El que tiene o consigue un lugar con agua, debe de tratar de cuidarlo al máximo, hermanos. Hay que sembrarle árboles alrededor, a los acuíferos. Debemos de tratar de conseguir fincas que tengan agua, hermanos. Una finca sin agua no sirve absolutamente para mucho. No sirve casi para nada. La finca deben de tener agua. ¿Por qué? Porque el agua va a ser, hermanos, uno de los aspectos que detonará la crisis final. Pero en medio de todo esto, el Señor tendrá un plan para su pueblo, y es prepararlo para las dificultades. Prepararlo para la Canaán celestial. A través de estas dificultades, Dios planeaba preparar al pueblo para la Canaán terrenal. Actualmente Dios planea preparar al pueblo a través de ese Sinaí, a través de ese Cades Barnea, a través de ese trajinar por el desierto. Dios planea preparar esos caracteres para que puedan entrar a la Canaán celestial. Quiero leerles en este momento, hermanos, en el Testimonio para la Iglesia, el tomo número 2, la página 516, un sueño impresionante. Un sueño impresionante. Esto es un testimonio, hermanos, muy tremendo. Muy grande. A ver si es la 526, un sueño impresionante. Escuchen lo que dice aquí, mis amados hermanos. Yo quisiera saber si me están escuchando en este momento. ¿Están allí conmigo, hermanos? Sí, pastor, estamos aquí. Amén, muy bien. Leo de el Testimonio para la Iglesia, el tomo número 2, la página número 526. Mientras visitaba Battle Creek en agosto de 1868, soñé que estaba con una gran compañía de gente. Una parte de esta congregación empezó a prepararse para un viaje. Hoy nosotros, hermanos, tenemos que prepararnos para un viaje. El pueblo de Israel antaño fue preparado para un viaje, se preparó para un viaje. Y dice que ellos salieron de Egipto llevando su masa leudada, llevando su ganado, llevando a sus hijos, a sus esposas, y comenzaron a caminar a través de lo que la nube les marcaba. Dice la mensajera del Señor, soñé que estaba con una gran compañía de gente, y una parte de esta congregación empezó a prepararse para un viaje. Noten ustedes que no todos se prepararon, no todos estaban preparándose. Hermanos, algunos se quedaron
Algunos se quedaron por temor a que le faltase ese agua. Algunos se quedaron por temor a que les faltase ese alimento. Algunos no estaban preparados y no estaban mirando con los ojos de la fe y temían avanzar por fe en Cristo el Redentor. Y dice ella que algunos se preparaban para el viaje. Teníamos carretas muy cargadas. Mientras viajábamos, parecía que el camino ascendía. A un lado de este camino había un profundo precipicio. Al otro había un alto y liso muro blanco, con la terminación dura de paredes revocadas o repelladas. A medida que avanzábamos, el camino se hacía más angosto y empinado. En algunos lugares parecía tan estrecho que no podíamos ya viajar con las carretas cargadas. Entonces desatamos los caballos, tomamos parte del equipaje de las carretas, lo colocamos sobre los caballos y viajamos a caballo. A medida que avanzábamos, la senda seguía estrechándose. Nos vimos obligados a marchar muy cerca del muro para evitar caer del angosto camino en el profundo precipicio. Cuando hacíamos esto, el equipaje que llevaban los caballos presionaba contra la pared y nos impelía hacia el precipicio. Temíamos caer y estrellarnos contra las rocas. Entonces soltamos el equipaje de los caballos que cayó al precipicio. Seguimos a caballo y cuando llegábamos a los lugares más angostos del camino, sentíamos gran temor de perder el equilibrio y caer. En esos momentos, parecía que una mano tomaba la brida y nos guiaba en el camino peligroso. Como la senda se hacía más angosta, decidimos que ya no podíamos seguir a caballo con seguridad. Dejamos los caballos y continuamos a pie, en una sola fila, cada uno siguiendo las pisadas del otro. En este punto, pequeñas cuerdas descendieron desde lo alto del muro blanco. Nos asimos de ellas firmemente para ayudarnos a mantenernos en equilibrio sobre la senda. Mientras avanzábamos, el cordón avanzaba con nosotros. Finalmente la senda se hizo tan angosta que llegamos a concluir que viajaríamos más seguros sin zapatos. Así que los quitamos y continuamos sin ellos. Pronto vimos que podíamos viajar más seguros sin las medias. Nos las quitamos y seguimos descalzos. Entonces pensamos que los que no estaban acostumbrados a las privaciones y a las penurias, ¿dónde estaban ahora? No estaban en el grupo. A cada cambio algunos quedaban atrás, murmurando y quejándose. Ojalá hubiéramos muerto en el desierto, ojalá hubiéramos muerto en Egipto. ¿Dónde estaban ahora?, pregunta ella. No estaban en el grupo. A cada cambio algunos quedaban atrás y seguían solos los que se habían acostumbrado a soportar penurias. Las privaciones del camino solo los hacían más deseosos de esforzarse hasta el final. Oigan esto, hermanos, qué tremendo. Las privaciones del camino, los esfuerzos, hermanos. Ok, allí con el asadón, con el machete debajo del sol, los esfuerzos, las privaciones, solo los hacían más deseosos de llegar, de esforzarse hasta el final. Esa es la actitud, hermanos, ese es el carácter que nosotros tenemos que rogarle al Eterno, que llene nuestros corazones. Al igual que cuando Yetro, el suegro de Moisés, aconsejó a Moisés, consigue varones, consigue ancianos que te ayuden. Y dice que Dios le dijo, escógelos y yo los llenaré del espíritu que hay en ti. Así tenemos que rogar al Eterno hoy, que nos llene de ese espíritu de valentía y de arrojo, que únicamente nos haga poner los ojos, hermanos, en lo que se viene, en el futuro, en el galardón, y que no estemos, hermanos, fijos los ojos en lo que pueda suceder en este tiempo. Sigue diciendo, el peligro de caer de la senda aumentaba. Nos apoyamos firmemente el uno contra el otro. Sin embargo, no podíamos apoyar nuestros pies del todo sobre la senda, porque era demasiado angosta. Entonces,
suspendíamos casi todo nuestro peso de las cuerdas y exclamábamos: ¡nos sostienen desde arriba! ¡Nos sostienen desde arriba! Toda la compañía que avanzaba por la senda angosta pronunció las mismas palabras: ¡nos sostienen desde arriba! Cuando escuchábamos las risas y las jaranas que parecían venir del abismo, nos estremecíamos. Escuchábamos canciones de guerra, canciones de danza, escuchábamos música instrumental y fuertes risas mezcladas con maldiciones, gritos de angustia y amargos lamentos, y nos sentimos más ansiosos que nunca de seguir en nuestro angosto y difícil camino. Gran parte del tiempo nos veíamos obligados a suspender todo nuestro peso de las cuerdas que aumentaban de tamaño a medida que avanzábamos. Hermanos, en ese momento de la dificultad, en ese momento de la aparente privación, el Eterno no nos va a abandonar. El Eterno nos va a sostener. Él va a enviar esas cuerdas de las cuales podremos sujetarnos únicamente por los ojos de la fe, pero esa fe tiene que ser desarrollada en este tiempo en que nosotros estamos viviendo, hermanos. Esa fe genuina que me haga vivir como vivió Abraham, como viendo al invisible. Esa fe genuina que me haga como Noé, el clavar, el serruchar, el cortar la madera para preparar ese arca en el cual su familia fuese salvada. Esa fe genuina que me lleve, hermanos, a caminar y avanzar tras el príncipe Emanuel. Noté, dice ella, que el hermoso muro blanco estaba manchado de sangre. Daba lástima ver el muro así tan manchado. Sin embargo, ese sentimiento duró solo un momento, pues pronto pensé que todo estaba bien. Los que vienen detrás sabrán que otros han pasado por el camino angosto y difícil antes que ellos, y llegarán a la conclusión de que si otros pudieron avanzar, ellos podrán hacer lo mismo, y cuando sus doloridos pies sangren, no desmayarán desalentados, sino que al ver la sangre sobre el muro, sabrán que otros han soportado el mismo dolor. Al fin, llegamos a un gran abismo donde terminó nuestra senda. Ahora no había nada allí que guiara nuestros pasos, nada donde descansar nuestros pies. Toda nuestra dependencia estaba en las cuerdas, que habían aumentado de tamaño hasta llegar a ser tan grandes como nuestro cuerpo. Aquí por un tiempo nos sentimos perplejos y angustiados y preguntamos en temerosos susurros: ¿a qué está sujeta la cuerda? Mi esposo estaba justo delante de mí. Grandes gotas de sudor caían de su frente. Las venas del cuello y las sienes habían aumentado al doble de su tamaño normal, y sofocados y agonizantes lamentos brotaban de sus labios. El sudor corría por mi rostro y sentí tal angustia cual nunca había sentido antes. Nos esperaba un tremendo esfuerzo. Si fallábamos aquí, todas las dificultades de nuestro viaje habrían sido en vano. Ante nosotros, del otro lado del abismo, había un hermoso campo de verdes gramillas de más o menos 15 centímetros de alto. No veíamos el sol, pero suaves y brillantes rayos de luz semejantes a oro y plata finos descendían sobre esta campiña. Nada que hubiera visto jamás sobre la tierra podía compararse en belleza y gloria con esta pradera. ¿Pero podríamos alcanzarla? Era nuestra inquietante pregunta. Si la cuerda se rompía, moriríamos. De nuevo se escucharon angustiosos susurros. ¿Cómo se sostiene la cuerda? Por un momento vacilamos antes de aventurar una respuesta. Luego exclamamos: nuestra única esperanza consiste en confiar plenamente en la cuerda. Hemos dependido de ella durante todo el difícil trayecto. Ahora no nos fallará. Aún la duda nos angustiaba. Entonces escuchamos las palabras: Dios sostiene la cuerda. No hay por qué temer. Alabado sea su santo nombre, queridos hermanos. Dios sostiene la cuerda y no hay por qué temer. Dios sostiene tu cuerda y por los ojos de la fe, mi hermano, mi amado hermano, hoy tenemos que avanzar hacia esa Canaán celestial. Luego los que venían detrás repitieron las mismas palabras y agregaron: Él no nos fallará ahora.
puesto que hasta aquí nos ha traído a salvo. Mi esposo entonces se abalanzó sobre el tremendo abismo y saltó a la hermosa campiña que estaba más allá. Inmediatamente lo seguí yo. ¡Oh! ¡Qué sensación de alivio y gratitud a Dios sentimos! Escuché voces que se elevaron en triunfante alabanza a Dios. Era feliz, perfectamente feliz. Desperté y sentí que a causa de la ansiedad que había experimentado en mi marcha por la difícil ruta, cada nervio de mi cuerpo se estremecía. Este sueño no necesita comentario. Impresionó de tal modo mi mente que probablemente cada detalle permanecerá vívido mientras tenga memoria. Amados y apreciados hermanos, un sueño impresionante. Testimonios para la Iglesia, tomo 2. Un sueño impresionante. Amados hermanos, hoy Dios quiere conducirnos por ese camino estrecho. No tenemos nada que temer, a menos que olvidemos la forma en la cual Él guió a nuestros antepasados. Preparémonos pues para lo que se avecina, y que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros, y haga alumbrar su rostro sobre cada uno de vosotros. Que Dios les bendiga, hermanos queridos y amados. Dios les guarde. Amén.